sí, ya es de una. ¿Qué fase es? Debe ser 16 ahora. Ah, Copa Marcosera 16 ahora, parece, la mayoría de los partidos. Pasa que encima el app no te aclara, viste, exactamente la distancia. Obviamente lo que lo arman los chicos la tienen clarísima porque la pegan ellos, pero... Ay, me puse autobronceando hace un ratito y ya me está haciendo efecto. no, gracias. Bueno, ahora lo voy a editar bien. Igual no me gusta editar por acá, lo voy a hacer en Caput. Para aprovechar el pro. No lo tengo, pero No, ¿eh? no, tengo Canva Pro y hasta ahí llegué. Y ya te vas a la cuenta. Nah, igual creo que lo puedo hacer. O sea, las veces que usé... La cuenta de la pantalla. Sí, ya sé, pero me da paja poner la cuenta. Qué bueno que ya el wifi acá, me había olvidado. Me emociono. ¿Tienes wifi acá? ¿Sí? ¿Se lo pasó? Es verdad. ¿Se lo paso? Si tuviera celular. ¿Quieres el wifi, Rodri? ¿Quieres el wifi? Solo copa. ¿Si lo quiero? Sí. Sí. Aguantá que termine de ver este video, total. Obvio. Vi el video entero con los datos, sí. Tranqui. Ah, igual te la pones. Es... Ahí QR, te, ahí te lo papá, paso. ¿tenés el QR? ¿Se puede? A ver. Creo que no sé. No, ahí te lo paso. ¿Cuál es el wifi? Ahí se lo paso a... Mango Food. Decime la cotación. 00 41. ¿Querés que lo siga? Los primeros partidos fueron con la Liga y ganado. La primera pelea que presencié de Liverpool fue contra él. Uno me fue una patada a mí y Gonza se ahora sí y casi gana. Jessy. No, mentira, es. Ah, ¿no era eso? No. Ah, entonces entré a cualquiera. Ah, ¿la cotación está mal? No. Cinco puntos. Ah, yo que estaba en cualquier lado. ¿Te llegó, Marce? ¿Te llegó? Igual lo tengo. Ah, perdón. Gracias. No, de nada. Ahí va. No te había escuchado, gracias, Juan. Obvio. 0-0, ¿no? 0-0. Bueno, ya voy haciéndolo. ¿Hiciste el video? Ahí lo edito y una vez que esté lindo te muestro. Porque de vuelta me da vergüenza que salió mal. Yo suelo estar atrás de las cámaras. Ay, me lo mucho lo que dice. Mira esa. Guau, guau, guau. Males. Yo no sé. No, males. No, No, por brava. eso. Hablan, tiralo. Sí. Sí, te hace el... Sí, es verdad. El otro día estuve Lo viendo... estuve analizando. Subo algo, el de... Llegaste... ¿Estás cansado? ¿Estás agotado de que no esté el torneo? Y después vos fíjate en todas las Sí, cosas sí, que hable, sí. hace... No, literal, quiero dejar a... Quiero que Vale le cuente cuentos a mis hijos. Sí. Necesito. Profesora. Sí. Muchas veces me han dicho que tipo, tengo, no sé cómo decirlo, tengo potencial para ser profesora, pero yo digo, con poca paciencia estoy dando un pedo. Mira, el otro día estoy haciendo boludeces con diseño gráfico, tipo, me lo invento yo y esta es la invitación de mi amigo. Re bueno. Me dice, me duele miedo. Aparte tiene una onda parisa. Sí, esto es genial. Sí. Está bueno. ¿Cuánto van a hacer? ¿Muchos? No, 30. Esa es la tarjeta de hoy. Sí, me la mandaron a ellos, no se diga más. Pero muchas gracias el bigotito, bebé. Y después le hicimos, ¿cómo se llama esto? Le hicimos un calendario personalizado. Como no se puede llevar tantas cosas allá, más cosas en la valija, le hicimos un calendario personalizado tipo con fotos nuestras. Mira. La desataste, boludo, como el orto, boludo. La bandera, boludo, cada vez tiene menos cosa acá. Mira. Yo tenía un fama ligera. Así.
está tipo fotos nuestras y en las fechas importantes las intervenimos. Bueno, el cumple del papá, el cumple del hermano. Muy bueno. Y acá es el aniversario con el novio, que se puso recién hace unos días. Ya. Después con el siguiente, para Halloween una foto de nosotras tres. ¿Eso que le imprimieron? Sí, sí, en una, ella tiene una letra enorme, así que lo imprimimos en vez de en una A4, en una A3, que es el doble tamaño. Dios mío. No, se me fue el alma del cuervo. Mira, para Navidad. Sí, la dominaria invertido. Un dolor de panza. Uno peor que el otro estaba. Esta de Navidad buenísima. El gorrito no lo tenía, se lo inventó con nosotras. Yo aparezco en 2 fotos, ¿no? Las otras, claro, tiene, no sé. Cuando las dos, nosotros amigas cumplen en marzo, entonces tienen, viste, sus fechas dedicadas exclusivamente para ellas. Yo cumplo en mayo, yo no aparezco en el calendario, pero yo dije, quizá me ponga alguna fotito de mía. Metí una ahí de la nada como, hola, quiero aparecer. No, mentira, primero voy a sacar fotos, después con la iluminación paupérrima. Que no nos hagan el 2-1. Con ese gol, Osa. Bien. Mierda. No para de bajar la batería, boludo. Alta paja. Odio complacerlo. Aparte igual este ya sería. Se la regalan, es el guerrero de Iwatar. Nah, no tengo idea. Tiene miedo de decirlo, ¿no? No, ¿Cuál es el J7? es un J5 Prime. Ah, 21. Están los A, que son los normales, y están los X, que son los dólares, pero el S21 es de los 6. El último salió el 22. Están por el 24. Están por el 24. ¿24 ya? Sí. No, boludo. Yo tengo el de 22 y tengo dos camadas Y antes. después está el Pro. Sí, yo tengo el 22 Plus. Pruebo matcha latte, chocolate Dubai, termo Stanley. Choreo ese. Dan un asco. Pero sí, no. Y ya me pide a gritos que lo sacrifique. Pero bueno, yo le mando igual. Hasta que no se rompa. Olvídate. No quiero gastar plata en un celular, alta paja. Todo el mundo gasta plata en un celular y a mí me da una paja. Compraste. Yo, los míos tienen que andar muy mal la batería para... Sí. Este ya me está teniendo todos los problemas de batería, de todo. Pero bueno, ya se rompió todo. Soy fiel creyente que se tiene que romper. Tengo la billetera. La que no te regalan una no la puedes cambiar. Seguí teniendo la de Mickey. Yo tengo la de... Dragon Ball Z. La del Rayo McQueen tengo yo. Posta. Salía con una chabona. Pago, sí, pago yo. La que son, se abren así en 3 pedazos. ¿No viste la que tenían velcro? Se abren en 3 Pero pedazos. me apoyo así en la barra y saco, tomá. Se abren en 3 pedazos y después va... La nena pago yo. Y Después saco la de pasas el billete todo doblado así por 3 pedazos. Tengo ese, en serio. Es que igual, me acuerdo que las, no sé, piñatas o los cumpleaños, tipo, se acostumbraba mucho a la billetera así de Mickey o del Rayo McQueen o de Dragon Ball Z. Eso para los chicos, a los chicos no nos regalaban tanto eso. Nosotras era anillito, collarcito. Algún cumpleaños tengo que colgarse una piñata. Me da mucha gracia el desquicio de todos, tipo, cagándose a trompadas. ¡No vale! Era cuando se ponía con la remera. Sí, no, una bronca ahí. Yo era de ese. Pelotudo era. Sí. Al principio no, hasta que me di cuenta que lo hacían todos y ahí agarré la costumbre. Aparte, siempre había un pelotudo que llegaba tarde y lloraba y decía, no le podés dar, no sé qué. No, flaco, no, para mí es una piñata. Anda a la mesa dulce. Una amiga me acuerdo que había hecho uno que era
tenía 18 recién cumplidos y las hormonas por el aire. Y hizo como una que era como con forros, y no me acuerdo qué poronga más, puchos y algo así. No, sí, Había... la queremos igual. Sí, por eso. Pero la idea que no, sí, era como muy border todo. Ah, era glitter, forros, puchos y alguna otra cosa. Y vos te pusiste ahí toda contenta pensando que eran caramelos. Y agarrate un prank. No, aparte me da mucha gracia siempre que ella festeja su cumple. Yo soy 3 años más grande que ella. Y me llevo con el hermano tiene mi edad, pero no sé, nosotras nos conocimos tipo haciendo deporte. Pero nada, con el hermano me llevo muy bien porque éramos creo que misma camada, o sea, de un colegio cerca de mi casa. Entonces nada, como nos conocíamos, tenemos un par de amigos en común. Me da mucha gracia, siempre llego, no sé, cuando ella está destruida, la casa está destruida, nos miramos con el hermano tipo, nos sentamos 2 minutos, nos ponemos a juntar y ese fue como mi aporte al cumpleaños. Las últimas 2 veces, no mentira, las últimas 3 veces, una tuve que la ayudé a ella porque había caldeado. Siempre hace lo mismo para su es una recontrajoda. El año pasado se largó a cenar, no sé por qué. De vuelta con el hermano, estábamos preparando la torta y todo lo demás. Y este año no iba a ir porque me sentía demasiado mal, pero terminé yendo. Le dije, única condición, me quedo a dormir. Obvio, llegué, ordené 2 cosas. Yo de madre, muy en las manos. Luego literal ese modelo de la de Liverpool. Onda. Eso estoy hablando de lo mismo. Yo lo miré al principio y dije, Mandá Gaby, ni en una pedo historia, viene acá. boludo. Anda, enfocá ahí la bandera y enfocá allá al chabón ese. ¿Qué pasa? ¿Liverpool juega ahora? Ahora después lo termino de olvidar y no. Sí, boludo. En cancha, Emi. Sí, boludo, no sabría decirlo. Bueno, sí, pásame la cuenta esa, por favor. Con el central de ellos. No sé, tampoco sé cómo lo tirás aquí. Eso me Voy pasa. a hacer la tarjeta con la que comió el Lalo. Es con el mail de todo pelota. Qué trabajo está el partido. Bueno. Sí, así es. Por ahí. Pues, no puedes. Que sale No, sí, no, me di cuenta. pues yo cuando quería ponerlo en la PC me salía contraseña incorrecta, ¿viste? Ah, porque puse con Emi. Ya. Muchas gracias. Yo voy a borrar esto. Volvió acá. La actualizó porque estaba por vencer. el Alejo, otro, metete el más. 36, Sí, sí, sí. Metete más. Gracias. Tenía el miedo olvidado, no actualización. Bien, Lea. Yo siempre uso Capcom una vez al año para hacer las cosas. A mí es buenísimo. Sí. Onda, bueno, igual yo no estoy muy adentro de eso. La copa.
zarpado. Pero es el único que aprendí a usarlo. Sí, aparte, como no te complica todo. Yo también usaba, ponerle para cosas más del colegio, iMovie, pero terminé haciendo una patada, Sí, porque algo aparte- querías, era muy limitada las opciones. Ponele, viste la miniatura de YouTube, ¿viste? Sí, Bueno, yo la iba a empezar a hacer cosas y iba a bajar el Photoshop que usaba Becker, ¿viste? sí. Pero viste que lo que son Photoshop así profesionales, después tenés que buscar como para como craquear, Sí, sí, cosas sí, así, no, es es una un paja, quilombo. boludo. No, yo me acuerdo que una vez me dice, tipo, ¿puedes grabar un partido de los Yankees? No se ve muy bien en la cámara, pero si querés sí. Me fijé y claro, cuando lo quería editar me tenía que bajar estos juegos que era un quilombo, le dije, yo los videos no me pagues. Es una vergüenza. Dale. Algo firme. Eso. Solo. ¡Va! Al arco. Me pateamos una vez y le estoy queremos clavarla adelante, lo tenemos que estoy en línea. Ojo, Lean, va con los dos, Lean. Vos ya la vuelta. Está buena. Un poco más forzado lo de la cancha. Sí, lo que pasa es que para mí es un equipo más defensivo. Pero así todo, la Madriguera no está llegando. Le tiene la pelota, pero no le llega tan profundo. ¿Cómo está el análisis deportivo, no? No, gracias. ¿Cómo está el análisis, no? ¿Cómo está ¿Cómo está la torre, no? Malísimo, Vuelta, Alejo, ayuda. Si mi padre está pidiendo a grito de pasar el video, Cambio, juez. Ayuda. Todo muy loco. Sí, te dice de todos pasos, digo, uy, me va a sonar la espalda. Ya. sos arte, así, fácil. No, o sea, sí, no lo suelo hacer seguido. O sea, yo Útense un poquito trato arriba. de no sonarme la espalda, pero sí, a veces que no sé, me acuesto y me ¡Gonzalo! ¡No fue! ¿Qué lo pedimos, fue? Pará, boludo, está el Charlie Diesel, entonces sí. Ahí tienes razón. Se la saca Matías rápido largo. ¿Qué hace queja? Bueno, pará. Acá un cambio la torre. ¿Cómo? Acá un Sí, cambio ¿no? la torre. Estoy muy... Está enojado, ¿viste? Cuando la torre tira esos comentarios, está jugando copa del orto. Y te ponen la otra tira una de Galauza. No sé cuánto más puede mejorar. Pará, boludo, le digo mierda. Muy buena, Nico, muy buena. Hizo mierda, boludo. No sé cuánto más puede dar. Alejo. Lea. ¿Sabes? Me vas a cargar.
Que no tienen solo. ¿Qué tienen ahí, señor? Al arquerito. Que viste, te da el diminutivo que más. ¿Lo viste Arce que dijo? ¿Escuchaste a Arce el de Riestra? No. ¿No lo escuchaste? Dale. Estaba dando una... Pará, de la cadena nacional, boludo. Estaba dando una... Nuestra, dale. Sí, la conferencia después del partido, ¿viste? Estaba haciendo la nota. Sí. Y viste que después del partido hay una banda de periodistas, ¿no? Que estaba haciendo uno, estaba contestando a uno, y se ve que otro arranca al vivo y dice, bueno, vamos a sacar con el arquerito de Riestra. Ah, sí, lo vi. ¿Y qué se le dice? Sí, pero arquerazo le dice. Ah, aparte no parece arquito, pero que está jugando. No, yo igual me di cuenta que lo digo, pero no con ese sentido. Bueno, pero capaz que el chavo tampoco, pero anda, quedó como... Pero es un montón, Ah, me parece. Está con 12. El arquerito, como Ah, así. Pero arquerazo le dijo, estuvo muy bien. Sí, obvio. Avanzá. Toda, Nico. No me gusta analizar cuando... ¿Cómo juega el defensor? Me gusta jugar los defensores. Posta, ¿no? Ese movimiento de Almadarba así, salir jugando. Vos no sos defensor. Es que me encantaría, boludo. ¿No podés? No, soy defensor cuando falta el defensor. No soy bueno. No tengo ese timing. La vez que juegue dos, es un desastre. No tengo timing. Hay que es una cosa... Me agarro un buen 9. Un 9 cualquiera. 9 derecho te me pinta la cara. Cualquiera de estos 9, ¿no? Igual yo creo que si vos... Yo creo que cualquiera. Bueno, Sí, boludo, no sos defensor, boludo. juego de 5, tengo marca, contra de tu madre. ¿Qué marca, boludo? Marca De agua. de agua, boludo. Tengo marca. Me siento un buen defensor. De chiquito jugaba defensor. En fútbol 5. Y Está bien, defensor boludo. fue de último. Vos sí, Tengo marca. Pero siento que para fútbol 8 no tengo el tiempo. Atrás. Mirá vos. Mirá vos. El chabón puso la patita así. Totalmente para cualquier lado. No hizo nada, ¿qué falta? ¿Se tiró o no se tiró? Sí. Lo único que ya está de tiempo. El grandote. Sí, ese sí. Fíjate eso, los dos lo mismo. El grandote sí. Los dos lo mismo. La primera fue con el codo acá, yo no hice nada. Fíjate eso, porque lo hacen, no sé, por culo. No es que le hace de mala leche. Pero va fuerte de mal, la segunda cuando yo fui al medio, llaman la otra. No, ahí. Te estoy escuchando, boluda. Decía 3 veces, te lo dije. ¿Qué fue, viste? No, se mueve de ahí a... Vamos acá. Acá. Para primero quiero ver si está el pete también porque no me da toque. Igual para mí. Yo no soy, si no te pasa por
Ah, claro, hay un arriba. No, boludo. ¿Se fugan vos? ¿Para hacer eso? Vamos, pela. Vamos, pela, que estamos atrasados. No vi uno. Che, ¿está buena la charla de café? Sí, está linda. Ahora lo voy a invitar a cenar después del café. Dale, dale, que estamos. Dale, así terminamos bien. ¿Y estamos mal? ¿Qué hora es? Estamos bien. Y bueno, pero... Cambio. ¿Está cambiando? Acá fue el disturbio. En este fue el disturbio. ¿Notificaste los comentarios en el Facebook? Fíjate la concha del puta. Che, pero acá tenían el coso. Ah, no, pero. Ah, claro, era el. Para afuera. No, ahí. Claro, era para abajo. Así, ¿no? Conozco la cancha del Rojo. He ido a ver un par de partidos, un par bastante. ¿Independiente fuiste o...? Sí, yo soy de Río. Pero Yo fui una vez sola, pero a la vieja, boludo. Era más chido. ¿La doble isera fuiste? La doble hice. ¿Te salías con la ropa? ahí arriba de... Iba siempre a Larico Alba. Mirá vos. Terrible. Muy buena vista. Sí, boludo, la Rico Alta. ¿La de los laterales? Es una de las que mejor. La otra, es muy buena también para ver, es la de Vélez. Sí, la de Vélez se ve muy bien. Se ve muy bien. Después, bueno, conozco la de Sarmiento de Junín. Está buena porque el alambre está nomás, entonces el jugador lo tenía ahí. Sí. Es muy chiquita la cancha, entonces los ves. Me acuerdo que fui el partido que River le gana a Sarmiento 7-1, 7-0. La de Monte, la de... Sí. Que quiso hacer la del defensivo Sí, hizo cualquier cosa y y se salió para el 7 orto. goles. Y él mismo dice, no, sí, fue defensivo y me cagaron a Claro. gol. Jugaba en San Fernando todavía, me acuerdo. Después a la cancha de Sarmiento fui el día que Gallardo lo pone a jugar a... ¿Cómo era el...? Picasso. No, a... uno raro. Me sale... No era un Roleiser, no. Que era un Maradona juvenil. tampoco era. No, era uno que no jugaba nunca. Un rubio. Bueno, ese partido también fui. Rubio. Se ve muy bien. Conozco la cancha de Douglas de Pergamino, Douglas de Pergamino. Fui a ver un partido cuando Douglas estaba en la B con Lozano después. Muy raro. ¿No te gusta? Me gusta ir a la cancha bueno. así. La que me quedó pendiente que no fui a ir, iba a ir a ver un clásico, era la de Racing. Iba a ver un montón y no fui. Uno más. Amarga. ¿Cómo salió el partido? Neco. Fue un partido que te ganaba 0 De la CBG, que vende el Canelo. Veníamos con Yanni, metíamos gol y bailábamos la CBG. Yo fui a la de Vélez, fui a la de Platense y Argentinos. Platense y Argentinos está buena porque también se ve re cerca. Fui a la de, bueno, a Rosario ahora. La de Rosario es muy linda. Sí, ¿no? Tiene Muy linda. Igual es muy vieja también, Está toda, tipo los accesos, Sí. todo eso es horrible, como muy viejo. Y que sí. Pero después de adentro está toda la butaquilla nueva, toda pintada, está linda. Fui a la de Independiente, River, Boca, Lateral. Velo, dale. Lanús, y a la Atlanta fui. ¿Qué fuiste con Boca? Sí. Típica. Atlanta... San Miguel. Qué verga. No, pero estaban peleando los dos. Sí, pero bien. Y ahora me invitaron a la cancha de San Miguel. No sé, andaba. Ah, de la B conozco la del Gol. Buena cancha la del Gol. Bueno, fue del ascenso, conozco varias del Boys.
La Atlanta también. Hay uno tirado ahí acostado. Sí. No, Platense cuando estaba en la B. Bueno, después Vélez, Lanús. Yo la vi, la conocí. Cuando River pierde 1-0 con gol de Sanson de penal en la Libertadores. Que no se fue la Vélez, que es tan monumental que quedan fuera. De la mano. Bien, profe. ¿A la popular? Copa Vélez y Citante la época que estaba Prato, Mauro Zárate, Vélez, boludo. Creo que lo ganaron 2-0, era para 5-0 el partido. Ya empezaron a revolear butaca, yo fui solo. Sería bueno que la visitante. No, por culpa de usted no se puede. Por culpa de Independiente no se puede. A mí no, bueno, Independiente menos. Independiente va a jugar para sin público. Sí. No sé igual, Si nos permitieron postergar con Platense, quiere decir que... No, para mí va a jugar con público, boludo. Con esa tribuna clausurada capaz, pero... Además por copa, sin público. Por liga. Nada que ver, boludo. Pero toda es otra gente, boludo. No es tan fácil como que sacar a la barra, Yo cantaba, boludo. Yo canté Tiene miedo, la barra tiene miedo. Estaba todo el sector, estaba yo mirando a la barra fijo cantándole Tiene miedo, la barra. Y ya, por culpa de usted. No, amigo. Bueno. Es que era cuando la gente le estaba cantando, no después. Pero sí sabe que son monos, boludo. Vos la alentás y van a ir. Pero amigo, los otros monos le estaban pegando a tu gente, amigo. Cuando la gente de Vélez se empezó a meter a la cancha, ya ahí no se podía seguir partido. Cuando tiene una bomba destruyendo la garganta, que en la garganta están todas las familias. Ahí ya no se podía seguir más, boludo. Ahí era para terminar el partido, no después. Cayo de la Torre. Lindo gol del 10. Partido que se destraba. Ya sé, pero no estamos contando el tiempo. Después no conozco más cancha, creo. Me gustaría San Lorenzo. Esa dice que se ve muy bien. Tiene pinta de ser otra bolilla. Son altas tribunas. Y yo la de Huracán no la conozco. ¿Huracán? No la conozco. No se me gusta. Nunca tuve la oportunidad. ¿Cómo va? Fui a contar que yo para pagar, pero ya o sea, ya pago más, ya pago la cancha. Así que por Huracán no me trajiste nada. Cada vez pasa una paja de Huracán. Bueno, vaya, quiero. ¿Querés? No, amigo, muchas gracias. Bueno, sé que no va ahí, primero. Parece que está bueno. Es un partido bueno. Aparte tiene una banda de gente, chica. ¿Qué pasa eso? Los ascensos tienen que ser buenos partidos. Por lo menos cuando la primera vez se nos pone Tristán Suárez le ganó 0-2. Chacarita empató con Mitre, Santiago Estero 2-2. Bueno, José Unido ganó 1-0.
Escalada, Chaco Folguera, San Telmo 2-0. ¿Y mañana juega alguno? De los arriba, el Manda. Madrid. Se levantó, lo había visto que se cayó, pero como lo estaban levantando. Te salvó. Es para viento, frío. El de Río ya fue seguro, pero la cancha está complicada para eso. No, ¿cómo fue River? San Martín de... San Martín de Juan. Horrible. Mañana tornado, sucio, todo. Ah, la de San Nicolás fue también. Ah, ¿con eso de verdad? Sí. ¿Cuál? La de San Nicolás. Ahí no hace de local Ah, nadie. verdad, que siento que fuiste al pedo. Ay, nada, copado. A todos lados fui al pedo igual. A Rosario hace 2 semanas fui al pedo. Y decirle a Mati, boludo, que fue a Brasil, a todos bueno, lados, también. a Estados Unidos, al pedo. Pero el viaje a Estados Unidos ha sido lo más grande que puede tener. Lo más grande que puede tener. También lo mismo, pero no es Miami. Miami, Estados Unidos, con todo. Para vos, el lateral, ¿qué te clavas? Y después de otros países no conozco ninguno. ¿No? ¿Pero viajaste alguna vez a otro país? Ah, pero limítrofe. Limítrofe nomás. No te entiendo. Limítrofe nomás. Bueno, ¿qué tiene que ver, boludo? Bueno, No tiene cancha de fútbol, Brasil, No, Uruguay. ahí no hay, boludo. La idea era buena. Vuelta, vuelta, Sí. dale, vuelta. Dale, dale. ¿Qué estaba faltando de fútbol? Ah, con López Muñoz, boludo. ¿Cuándo, anoche? No, no, esta por semana. ¿Y qué te Hace dijo? 2 semanas. Ernie. Sí, seguro, boludo. Tarjeta, fue. ¿Dónde está jugando? En Argentina, ¿no? Ah, en Argentina está. El otro día le metió gol a Racing. ¿Y qué te dijo? Vamos a ser conservadores. No dijo nada, tarado. Igual le tiré un vamos al viñeta el rojo, no sé qué. Y dijo, ¿qué es eso? Te dijo. ¿Eh? ¿Qué es eso? Te dijo. Nada, me dijo. Porque sonó, boludo. Sí, son en todos Me lados. dijo- Yo no sé cómo no lo trajo. Y se rió y me dijo, no, gracias. Sí, la verdad. Fue la idea para traerlo, boludo. Si el chabón es fanático de River, boludo. Pero Ryan se sacó una foto, creo. ¿Eh? Ryan se sacó una foto. Porque era argentino. Anda el chabón, boludo, tranquilamente, boludo. Le decía que venía y venía, boludo. ¿A dónde quedó el hecho de Uruguay? En Singapur. Mano a mano y está cansadísimo. En Palermo. La bosta. Sí, ¿no? Fui por primera vez y no fui más. Pero bueno,
apareció ahí de la nada. Ya perdí el gusto por la salida. Otra vez me arrastró Jean, pero... Muy bien pasado, creo. Pasa que salí y al otro día yo anoche me junté con mi amigo y volví a las 6 de la mañana, ahí chupábamos todo y estoy roto, y eso que no salí. Me va a salir peor. Yo salí porque te cumple Joao. Ah, bueno, si me cumple. Joao. Pero si no, Yo recuerdo cuando lo vi por primera vez a Joao. Fue en comunicaciones, boludo. Yo dije, era primera vez de veedor de Joao. Yo dije, ese Joao, boludo. Pues no sabía quién era. Tenía Pero te cara lo de Joao. imaginaste. Tenía cara de Joao, sí. Joao tiene cara de Joao completamente. Y el hermano es Joao. Upa. Uy. Vuelta acá. Se levantó un vientito. No voy a editar esto. Porque quiero, tipo, se me ocurrieron un par de falopeadas creativas y digo, si estoy acá no lo voy a terminar de hacer bien. En la semana lo termino. ¿Estás con el teléfono o con la compu? Ya. ¿Que lo estás con el teléfono o con la compu? Trato de hacer con la compu. ¿Viste lo que te hablé de porque la me ayuda a plataforma? organizar. Tipo, todo lo que se pueda hacer en la compu, no sé, sentarlo ahí. Sí. Salvo WhatsApp. Tarima. Sí. ¿Cómo te sentás acá en el travesaño este? Y grabás ahí sentadito. ¿Cómo llego hasta ahí? Sí, se me ocurrió un par de ideas que sé que ya me va a decir que sí. Dale canchón, se lo grabé de ahí No arriba. voy a sacar fotos acá, sino se van a arrancar a acumular cosas. ¿Sabes qué? Sería muy bueno. Otro Iba a decir tan tarado que me caigo atrás, boludo. Sí, olvídate, pero aposta, se vería re bien, porque Querés traer un dron si querés. un dron ya sé. Igual me re... Pasa que el dron te deja fuera vos. No, pero no, son para tomas. No tenés más laburo, flaco. Boludo, imagínate un partido, onda en ese cine que se va a tiempo. Dejo un dron ahí arriba, que se vea todo de arriba. Amigo, Y para mí después- tiene que hacer eso para una final. Y después Dito, onda, por ejemplo el gol, estas tomas, onda acá, después de arriba cuando se ve, cómo se arma, Boludo, tiene que ser para la final de Libertadores hay que hacerlo, y Sudamericana. Hablar con Este es mi Jan. auto. Se compra un puto dron. Igual para mí, posta. Si vos ponés el droncito ahí grabando y te sentás acá y te pones a que vaya enfocando cosas, no que enfoque todo arriba porque se ve medio como el orto, pero que vaya enfocando tipo. O sea, tiré más que nada, Seguimiento de la pelota. Era re incómodo, estabas jugando y le pegabas en la Aparte un cabeza. ruido, boludo. había hecho uno con el femenino también. Así que había coronado y justo Yo pensé ese que gato había allá, boludo. Ese gato justo allá, boludo. Eso también es una bosta, pero ¿qué puedes hacer, amigo? Si es hacerlo insonoro, poner un vidrio, te pones de acuerdo con nosotros, Romeo. Ahora el torneo tiene su ciclo. Y si tenés 2 canchas seguidas de cosas, ¿qué hacemos? Gato de cancha 1. Está jodiendo. ¿Cuántos sonidos te pensás que puede haber tenido un silbato? Rápido. Sí, mucha diferencia. Para mí esa es la diferencia de las categorías. El ritmo, la velocidad. Pero yo hoy estoy muy confiado con mi punto, pero ¿Se confirmó al final? sí, pero las gamas no me dan mal. Esta cancha. Yo estoy toda la tarde jugando al ping pong. Sí, con mi familia, pero nos matamos. Sí, nos vamos ahora, entonces no la vamos a usar. Tiene que hacerla durada, boludo. Esa es la típica. Furor, principio. Sí, Y obvio. después nadie juega. No, pero bueno, igual, no sé, siempre a ir a comida familiar así, siempre jugamos, porque a mi abuelo le encanta, a mi tío le encanta, a mi viejo le encanta.
Mi hermano le encanta, entonces hicimos un re torneo, pero hicimos todo el día, boludo. Llegó un punto en el que no me daba más las piernas, me fui a bañar y me dolía la espalda. El brazo, me duele acá el brazo de tanto tuk tuk, boludo. Ahí. Y hoy se está jugando al ping pong, hijo de puta, pero no, amigos, encima la revivimos, somos todos re competitivos. Yo no pego ni pedo. Ahora yo soy el tercito. No, yo soy el peorcito y gané todo. Estaba tirado, por eso te digo, este fin de semana. Si voy al peorcito y ganaste. Y bueno, justo con lo que fui jugando. Cuando los mejores se peleaban entre ellos. Claro. El viejo lo volví loco. Tuve unas ganas de jugar ahora. Hasta que me parece. Sí, malísimo. ¿Sí? Yo juego bien, Yo hago. ¿Y Zika? Una bestia. Pero Zika tiene una mesa de fondo que tiene 2 años. Pues ahí sacas ventaja, ¿quieres o no? Yo jugaba solo cuando iba de viaje y había una mesa de un lado. Un cumpleaños o algo así raro. ¡Volé, volé! Algo, presionalo. Solo. ¡Bien, Mati, bien! Qué paja el último partido, está más recontra además, ¿no? Sí. Igual están acá, ¿qué onda, Marce? El chabón se paga. Y hay 3. El cargador, pero me ha durado. A ver si también sé cómo no estoy todo el partido sacando para decir dura 2 segundos, pero he hecho jornadas de 7 horas. Como Independiente vamos a ganar. Quiere comprar otra liga, para no tener que ir cargar, perder tiempo ahí, perder partidos, pero nunca lo tuve que usar. O sea, las veces que tuve que ir a cargar, porque ahí la por las dudas, depende qué tal la gracia de la jornada, cuántos partidos pasan. ¡Para allá! ¡Venga, bien, fue! Sí, sí, fue para Blanco. ¡Se la fuera él! ¡Profe! ¡Se lo ganaste vos! La vuelvo a cargar. Ah, no, mano, mano. De acá a un lado, de acá al otro. Te confundió y te salió bien. Pongo a hacer algo en la computadora. Es más fácil que por ahí que muy fotos que Vas a hacer ahí, boludo. Ahí,